pasado 17 de febrero tenía lugar un pleno extraordinario urgente a las 12:30 de la mañana, al cual los concejales socialistas no pudimos asistir por motivos laborales. Antes de entrar en materia y analizar los asuntos que se trataban en ese pleno, me gustaría hacer una serie de consideraciones para que todos los vecinos y vecinas de Fregenal que me estén escuchando lo tengan en cuenta. En primer lugar, decir que casi el 90% de los plenos que llevamos realizados durante estos 6 años, casi 6 años de legislatura del Partido Popular, siempre o casi siempre se han realizado en horario de tarde para facilitar que aquellos concejales que estuviéramos trabajando pudiéramos asistir con tranquilidad y normalidad a este pleno, cosa que últimamente vemos que no se produce así. De hecho, como he dicho anteriormente, el pleno extraordinario urgente del pasado 17 de febrero tenía lugar a las 12:30 de la mañana. También podemos comprobar, y así lo hemos hecho en anteriores ocasiones, cómo últimamente el equipo de gobierno y la alcaldesa recurren a la figura de pleno extraordinario o pleno urgente para debatir diferentes asuntos que creemos que podrían ser debatidos fuera del marco de este tipo de plenos. Realmente creemos que se amparan en una urgencia que no es tal, que más que urgencia es prisas por hacer las cosas en plazo y forma, ya que el caos que reina en el ayuntamiento pues hace que las cosas no se hagan en el momento que deben hacerse. También añadir y explicar que el trámite de urgencia elimina la comisión informativa. Es una reunión previa a los plenos que trata los asuntos que se llevan al orden del día, en la cual los concejales de la oposición, junto con concejales del equipo de gobierno y ambos técnicos, debaten de manera tranquila los puntos que se van a llevar a los plenos. Los plenos extraordinarios y los plenos urgentes no tienen esta comisión informativa, por lo tanto, cuando los asuntos llegan por la vía de urgencia, se quita esta comisión que en cierta medida da transparencia y garantía a los concejales que estamos en la oposición. Y también, para finalizar estas pequeñas consideraciones previas, también anotar como curiosidad que en el pleno que se celebraba el día 17 de febrero, como bien decía anteriormente, en ese pleno nos encontraba el señor interventor del ayuntamiento y curiosamente 8 de los 10 puntos que se debatían en ese pleno tenían competencia de la intervención, cosa que tampoco entendemos como un pleno que tenga como materia principal la intervención no cuente con la figura del interventor. Después del paso de los días he podido comprobar, porque me he puesto en contacto con el interventor para conocer cuáles habían sido los motivos, pues hemos podido comprobar que el interventor tenía solicitado ese día, dentro de la legalidad, que la ley la ampara como trabajador, como día de asuntos particulares, y el ayuntamiento, a pesar de conocer ese hecho, decidió continuar con el pleno sin que la figura del interventor estuviera presente. Luego, en el caso de que los concejales socialistas pudiéramos haber ido o asistido, mejor dicho, a ese pleno, pues no hubiéramos encontrado con la falta de la persona adecuada a la cual poder hacerle las preguntas sobre cualquier tipo de cuestión que nos planteasen los asuntos tratados. Por eso, en este sentido, tenemos que pensar, o al menos intuir, desgraciadamente, que no quieren que estemos en los plenos, ya que el hecho, como decía anteriormente, de que sea por la mañana, dificulta que los concejales socialistas que actualmente están todos trabajando puedan asistir, y en el caso de poder asistir algunos tendría que ser por un ajuste en nuestros horarios laborales. También este tipo de plenos urgentes, extraordinarios, en los que se tratan de determinados asuntos que consideramos que no lo son, ponen también de manifiesto que creemos que no quieren que estemos presentes ante determinados asuntos sobre los cuales podemos rebatirles o argumentar otra cosa diferente a la que ellos aportan. Por lo tanto, hemos podido comprobar cómo se ha hecho este último pleno de una manera sutil para evitar que estos concejales pudieran ofrecer su voto y, mejor dicho, su opinión al respecto. Por eso hoy hemos convocado esta rueda para trasladar a los fregenenses cuáles son nuestras posturas y cuál es la información que podemos trasladarles en relación a los puntos que se trataban en este pleno. Bien, el primer punto que se trataba en ese pleno extraordinario urgente era la aprobación de la cuenta general del año 2019. Llevan este punto a este orden del día de ese pleno amparados en una urgencia que no es tal, que más que urgencia es prisa, como decía anteriormente, prisas por no hacer las cosas en el tiempo y forma que la ley marcan. Es más, esta cuenta, pensamos, y así los plazos nos lo demuestran, se podía haber llevado al pleno del 28 de diciembre, ya que el plazo de exposición que se alega en ese pleno cumplía el día 23 de diciembre y luego hubiera dado tiempo en haber tratado este punto en el pleno del 28 de diciembre. Esta situación nos demuestra, pues, una vez más, que el ayuntamiento es un caos y que la organización pues brilla por su ausencia. Vale.
Los siguientes puntos del orden del día, concretamente el punto 3, 4 y 5, trataban sobre el levantamiento de 3 reparos, concretamente el 30, 31 y 35. Y bueno, estos puntos ponen de manifiesto lo que ya denunciamos en el pleno pasado del 28 de diciembre y esa continuidad que se le da una y otra vez al levantamiento de reparos por parte del Pleno. Seguimos en esa línea de levantar los reparos. En este caso, los reparos a los que acabo de hacer mención, concretamente son estos 3 que tenemos aquí. Estos 3 reparos hacen mención a la falta de procedimiento y la falta de crédito para la compra de determinados productos en el Ayuntamiento por valor de 5.000 euros aproximadamente. Como bien decía anteriormente, ya denunciamos esta situación en el pleno pasado y he de decir y hemos de decir que este hecho nos preocupa bastante, llevamos más de un año viendo cómo no se corrige esta situación por parte de la alcaldía y del equipo de gobierno. Son reiteradas las ocasiones en las que la alcaldesa y su equipo de gobierno reconocen que están incumpliendo la ley, reconocen que lo están haciendo de manera incorrecta, pero aún así siguen en el tiempo y siguen cometiendo este tipo de irregularidades. Luego mostramos nuestro asombro y en cierta medida también nuestra preocupación de que estos hechos se sigan produciendo. En este caso, como decía, se traen a pleno estos 3 plenos por falta de crédito y por falta de procedimiento, y lo más sorprendente de todo para nosotros es que entre la documentación que se nos aporta para el pleno tan solamente se nos facilitan los informes por parte del técnico municipal de la intervención en cuanto a los reparos, pero en ningún sitio se nos da esa justificación o esa documentación en la que la alcaldesa y sus concejales deben apoyarse para levantar ese reparo. Es decir, van a pleno 3 reparos, pero esos reparos se levantan única y exclusivamente de manera verbal por parte del alcalde y de los concejales, puesto que no existe una justificación razonada y documentada de por qué debe levantarse. Luego, este hecho es muy grave, es un hecho muy grave y nos preocupa que se siga haciendo, que no se corrija y, sobre todo, no entendemos cómo puede ser que la alcaldesa sea consciente de esta reiteración absoluta de falta de cumplimiento de la ley y no haga nada para corregirlo. Y es más, como he dicho anteriormente, en este pleno no hay una justificación verbal, escrita. No existe ni siquiera un documento, como en anteriores ocasiones, recoja el por qué se levanta ese reparo, a pesar de que esos levantamientos que se han hecho anteriormente por parte de la alcaldesa carecen de toda justificación legal, pero en este caso ni siquiera ese documento está recogido. Bien, antes de pasar al siguiente punto me gustaría hacer una pequeña aclaración para todas aquellas personas que no nos entiendan. Y como decía anteriormente, esta reiterada costumbre de levantar los reparos es preocupante. Para aquellas personas que no entiendan, el reparo es un informe que hace, en este caso concretamente, el técnico de intervención, o en otras situaciones puede hacerlo cualquier otro técnico como la secretaria, en el que se pone de manifiesto que una actuación llevada a cabo por el alcalde o por los concejales no cumple con la ley. En este caso, como decía anteriormente, esos reparos nacen desde el punto de vista en el cual el ayuntamiento compra alimentos sin iniciar un procedimiento que la ley recoge que debe ser de obligado cumplimiento, y por otro lado se van a comprar una serie de productos para los cuales a priori no se cuenta el dinero para comprarlo. Luego, es una situación bastante grave, bastante delicada, y que en este caso el técnico de intervención es el que pone encima de la mesa. Y una vez hecha esta aclaración para que todos los ciudadanos entiendan lo que es el reparo, esa palabra que desgraciadamente llevamos pronunciando en los últimos plenos tantas veces, paso, como decía anteriormente, a hablar del punto 6, 7 y 8 de ese pleno extraordinario urgente, que va unido a los anteriores puntos del levantamiento de reparo. Una vez que no hay dinero, pero las facturas ya están puestas encima de la mesa y el ayuntamiento, evidentemente, debe de pagarlas, pues tiene que buscar, el dinero para poder hacer frente a esos pagos. Y en este sentido, volvemos otra vez a asombrarnos porque no nos han dado ni un solo documento, ni un solo papel en el que se nos diga de dónde se va a conseguir esos casi 5.000 euros que faltan para pagar esa factura. No tenemos documentación, el expediente del Pleno no lo tenemos. Quiero pensar que ha sido un error, porque sería muy grave que los concejales del Grupo Municipal Popular, junto con la alcaldesa, hubiesen aprobado un expediente extrajudicial de crédito sin contar
con el documento que acredita que existe partida económica para poder hacerlo. Sería algo muy grave, pero como les digo, nosotros nos han dado documentación. Si hubiéramos ido a ese pleno y hubiéramos preguntado por ello, no sabremos si podríamos tener respuesta o no, porque no sabemos si hay documento en el expediente y tampoco hubiera estado el interventor para contestarnos. Luego vemos bastante gravedad en estos hechos y por eso queríamos ponerlos de manifiesto. Bien, pues vamos acercándonos al final de este pleno, concretamente al punto número 9. Este punto abordaba la aprobación de la transferencia de crédito para que el Ayuntamiento aportase su cuantía al Plan Suma Plus de la Diputación de Badajoz. Este asunto va también por la vía de urgencia, como el resto de puntos que van en el pleno. Y esta urgencia que la alcaldesa justifica en su intervención en el pleno, que todos ustedes han podido ver, es una prueba más de su incompetencia y la suya y la de su equipo de gobierno, y permítame que les explique el porqué. Traen una transferencia de crédito, ¿de acuerdo?, para aprobar una aportación al Plan Suma que ya se había hecho en un pleno de agosto. Es decir, lo que traen al pleno del pasado 17 de febrero ya se había hecho el 14 de agosto. Es más, está publicada en el boletín oficial de la provincia de fecha 13 de octubre, cualquier persona la puede comprobar, está aquí, esta es la aprobación de esa propuesta. Ellos dicen que es urgente aprobarla porque si no, no se puede ejecutar el Plan Suma, pero esa propuesta ya está aprobada, como les decía, el 14 de agosto y posteriormente publicada en el boletín oficial el día 13 de octubre. Y les voy a explicar por qué tienen que traerla otra vez a pleno. Bueno, pues la tienen que llevar otra vez a pleno por lo de siempre. Porque no hacen las cosas a tiempo y porque están en otras cosas menos las que verdaderamente tienen que estar. Esta propuesta, ¿vale?, en la que el Ayuntamiento, digamos, hace su aportación al Plan Suma. Este Plan Suma era un plan de Diputación de Badajoz, valorado en casi 212.000 euros, creo recordar aproximadamente, y para que ese plan fuera concedido, el Ayuntamiento tenía que aportar una cuantía de alrededor de unos 43.000 euros aproximadamente. Bien, bueno, pues como les decía, esa partida fue aprobada, el Ayuntamiento en su momento decidió qué es lo que iba a hacer con esa partida, en qué se iba a gastar esa parte de dinero, y bueno, decidió que se iba a gastar pues en una obra de mejora y adaptación del recinto ganadero. Para ese hecho, una vez que tiene consignado presupuestariamente el dinero, como bien les digo, lo hizo el 14 de agosto, lo hicimos en pleno el 14 de agosto, pues la Junta de Gobierno del 11 de junio aprueba un proyecto para llevar a cabo esa obra, un proyecto por valor de unos 60.000 euros, de los cuales 17.000 euros aportaría la Diputación de Badajoz y los restantes los aportaría el Ayuntamiento de Fregenal. Luego teníamos el dinero en agosto, decimos en julio, en noviembre que lo vamos a hacer, pero claro, el año pasa, no lo hacemos, entramos en un año contable totalmente nuevo, luego ya no tenemos tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Volver otra vez a iniciar el procedimiento. Luego tenemos que repetir las cosas, marear a los técnicos, hacer que estos concejales vayan a los plenos para aprobar una y otra vez lo mismo, porque las cosas no se hacen en plazo y forma. Luego esto es una prueba más de la falta de organización que existe en el Ayuntamiento. Y a esto tenemos que sumarle que todo el tiempo que tardemos en aprobar estos procedimientos, tiempo que estamos quitándole al plazo que tenemos para ejecutar la obra. Luego es bastante preocupante que esta desorganización continuamente se vea día tras día en nuestro Ayuntamiento. Bien, y ya para finalizar los asuntos tratados en ese pleno extraordinario, vamos al punto número 10. Este punto número 10 habla de una modificación del acuerdo de pleno de fecha 28 de diciembre del 2020 sobre el cambio de uso de manial del conventual de San Francisco. Este asunto lo pondremos encima de la mesa cuando tengamos la oportunidad en el próximo pleno ordinario, que probablemente, si todo va como debe ir, se produzca en el mes de marzo, pero sí nos gustaría hacer una serie de consideraciones para que todas aquellas personas que nos estén escuchando las puedan conocer. No sabemos muy bien exactamente qué es lo que iba a aprobar este punto concretamente, porque habla de la modificación del acuerdo de pleno, pero creemos que lo que quieren ahora que modifiquemos está ya aprobado en el pleno anterior, luego no entendemos mucho qué es lo que se pide con este punto. Simplemente anotar que esta modificación, este cambio de uso de manial del conventual ha ido
en varias ocasiones al Boletín Oficial de la Provincia por diferentes errores. Evidentemente sabemos que somos humanos, que todos cometemos errores, pero no hay pleno, no hay momento en el que no pongamos encima de la mesa un error por parte del Ayuntamiento, y creemos que esto ya viene siendo ya bastante preocupante. Vimos cómo existía una publicación del Boletín Oficial de 9 de noviembre en la que se recogía un uso un nuevo uso, mejor dicho, perdón, para este conventual. El 18 de noviembre vemos cómo se vuelve otra vez a añadir algo a lo que ya se había añadido. Por fin creemos que el 28 de diciembre termina esa nueva nomenclatura de uso, ¿vale?, que era la de escuela pública y casa cuartel, que era como lo que era anteriormente, pasa a ser ahora centro de actividades culturales y museo de arte contemporáneo. Y eso es lo que aprobamos el pleno el 28 de diciembre y no entendemos por qué ahora hay que modificarlo. Sí, tenemos una pregunta encima de la mesa y así se la haremos llegar a la alcaldía cuando llegue el momento oportuno. No entendemos cómo se envía al Boletín Oficial de la Provincia un decreto de alcaldía, ¿de acuerdo?, en principio de fecha 21 de diciembre, por el cual la alcaldesa habla de ese cambio de uso a Centro de Actividades Culturales y Museo de Arte Contemporáneo, cuando aún el Pleno no se ha pronunciado al respecto ni ha aprobado este hecho. Nos parece algo llamativo que no entendemos y, evidentemente, pues le pediremos explicaciones al respecto a la alcaldía y a los técnicos que, evidentemente, asesoran a la alcaldesa en este tipo de gestiones. Sí nos gustaría poner encima de la mesa, y lo hacemos siempre, que por favor, en la medida de lo posible, intente corregir ese numeroso listado de fallos que pleno tras pleno seguimos poniendo encima de la mesa. No queremos pensarlo, pero tenemos que pensar, y no puede ser de otra manera, que al final esos fallos se deben a la desorganización del Ayuntamiento y al caos que rinde en el Ayuntamiento. En este sentido, y una vez que hemos puesto encima de la mesa todas esas cuestiones que iban a pleno, esperaremos a que se produzca, como les decía, el pleno ordinario, y algunas de estas cuestiones que hoy planteamos aquí pues las haremos formalmente en ese pleno, y si consideramos oportuno pues también pediremos documentación al respecto de algunos asuntos que, como les decía, no configuraban, no estaban dentro de este expediente. Sin más, agradecerles que tengan en cuenta estas consideraciones y esta información que les facilitamos, agradecerles, como no puede ser de otra manera, a TVF su predisposición siempre para ser el altavoz de estos concejales y de este grupo municipal, que la única finalidad que tiene es dar transparencia y darle toda la información que tiene a sus ciudadanos, porque esa es nuestra función y nuestra obligación. Muchas gracias.